Bienvenidos a Jesucristo en la Roca. Amén. Nuevamente. Nosotros estamos contentos. Amén. Amén. Nosotros sabemos que Él ha sido bueno. Amén. Amén. Hasta aquí nos ha traído. Esa es la finalidad de Él. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema el cual es titulado Yo obedezco para cumplir su propósito. Amén. Nosotros sabemos que debemos cumplir el propósito de Dios. Amén. Yo obedezco para cumplir el propósito. Today's title is talking about how I obey to fulfill the purpose of the Lord in my life. Amén. Amén. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. The Lord has a purpose for each and every one of us. Amén. Y necesitamos estar alineados a ese propósito. And we need to be aligned to that purpose. Amén. Y la Biblia está llena de los propósitos de Dios para nosotros. And the Bible is filled with the purpose of the Lord for each and every one of us. Lo que necesitamos es buscarlo. What we need to do is to Cuando look lo for it. busquemos y los encontremos, And when we look for it and find it, entonces debemos aplicarlos. then we need to apply it. Porque cuando los aplicamos, Because when we apply it, recibimos el beneficio de we Dios. receive the benefit from the Lord. El pueblo de Dios, escogido por Dios, The people that are chosen by God, amén, tuvieron que ir hasta Egipto, they had to go to Egypt. amén, y allá sobrevivieron. And there they survived. Pero Dios les prometió que esa no era su tierra, But God promised them that that wasn't their land. amén, y tuvo que sacarlos, And He had to remove them from porque ya there. estaban demasiado cómodos, Because there they were too comfortable. amén. Cuando los sacó, When He removed them, les prometió una tierra, He promised them a land. y ellos creyeron en la tierra, And they believed in that land, pero tuvieron miedo a los gigantes, but they were scared of the giants. amén, y aguantaron su propósito. And they held back their purpose. Amén. Eso en el libro de Deuteronomios, That's why in the book of Deuteronomy, amén, capítulo 28, chapter 28, vamos a leer un solo versículo ahí. we're going to read a verse here. Amén. Moisés está dando las últimas instrucciones, Moses is giving his last instructions. porque ahora tenían que ir a conquistar su tierra. Because now they had to go and conquer the land. Y le está diciendo las cosas que ellos debían hacer And He's telling them what they should do y cómo debían hacer. and how they should Y do it. también les explicó de las consecuencias de no hacer. And He also explained to them of the consequences of not doing it. Pero debemos estar nosotros así como ellos estuvieron, But should we be as they were? o esto solo funcionó para ellos. Or does this only work for them? Porque cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, Because when we are able to understand the purpose of the desde Lord la in our primera lives, página de la Biblia hasta la última página nos pertenece a nosotros. from the first page of the Bible to the very last page, it belongs to us. Hay cosas que debemos y no debemos hacer. There are things that we should and should not Y hay do. cosas que Dios nos va a dar y hay cosas que Dios no nos va a dar. And there are things that the Lord is going to give us, and there are things that the Lord will not give Y lo que us. necesitamos entender es qué es lo que nos pertenece. And what we have to do is understand what belongs to us. Le leo la palabra para la gloria del Padre, la leeré en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo de la siguiente manera. Dice, Jehová te enviará sus bendiciones. Digan bendiciones. Bendiciones. Porque eso es lo que Él nos va a enviar. Sobre nuestros graneros, tus graneros, sobre todo aquello que pusiere tu mano. Él te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Palabra de Dios. Amén. Deuteronomy 28:8. The Lord will send a blessing on your barns and everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Amén. Amantísimo Padre Celestial, primeramente yo te doy la gloria, Padre, reconociendo, Señor, que tu Espíritu Santo está aquí y nos va a guiar hacia tu palabra, hacia tu verdad, Padre amado, para que nosotros podamos tener y entender lo que es tu palabra y cuál es el beneficio de tu palabra. Gracias, Padre, por esta palabra por la cual tú nos vas a ofrecer. En el nombre de Jesús. Amén. Él nos va a llenar nuestros graneros. He is going to fill our barns ¿Con qué? with what? Con bendición. With blessings. Eso quiere decir que me voy a sacar al loto. Does this mean I'm going to win the lotto? Hay mejores bendiciones que ganarse la loto.
There are better Amen. blessings. Amén. Yo prefiero tener a mi familia al lado mío I que rather, ganarme la lotería que se va a perder. I'd rather have my family by my side than to win the lotto and for them to be lost. Dios no está en contra del dinero, The Lord isn't against money. sino en la forma en como tú buscas el dinero. It's not the way that you seek money. Amén. Por eso el dinero tiene que ser no la primera parte de nuestra vida. That's why the money doesn't have to be the first and Porque cuando yo foremost of our life. busco al Señor, Because when I seek the Lord, entonces Él me va a bendecir. then He will Él bless. llenará mi granero. He will Amen. fill my barns. Amén. Entonces yo no tengo que preocuparme por lo que yo necesito. So I don't have to worry about what Porque ahora I need yo le digo a Él, esto es lo que yo necesito. because I tell Him Y this de is acuerdo a what su I need. voluntad, Él me va a complacer. And according to His will, Amen. He will give to Amen. me. Pero Él me dice, ¿te tienes que quedar quieto? No. But does He tell me that I have to stay and not do anything? Porque Él dice que todo lo que yo ponga o ponga mis manos sobre, esas serán mis obras. Because He said, everything that I put my hands to, that will be my deed. Amén. ¿Cuántos estamos trabajos aquí? How many of us work here? Trabajan en la casa muchos de ellos. And many of you work at home. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro trabajo tiene que prosperar. Everything that we do at work has to prosper. O sea, yo no me siento en mi trabajo allí, al frente de una computadora, a jugar póker en mano o lo que juegue. No sé esos juegos. I don't sit in front of my computer at work to play Pokemon or whatever games you're playing nowadays. ¿Y van a hacer? Porque a mí me pagan por un trabajo. Because they pay me to do a Y cuando job. yo hago mi trabajo, And when I do my yo lo hago job, lo mejor que puedo. I do it the best that I can. ¿Por qué? Porque Why? yo represento a una compañía Because I represent a company donde esa compañía va a suplir un artículo where this company will supply y la persona que lo articles, va a recibir, yo quiero que él diga, wow, quedó bien. and the person who will receive it, I want them to be like, wow, this You is understand what I'm well saying? done. Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy representando eso. Because I am representing that. Amén. La compañía confía en mí para que yo haga un trabajo. The company confides in me for me to do that work. Entonces, queremos que Dios nos bendiga el granero, So we want for the Lord to bless us, pero yo no quiero trabajar. but we don't want to work. No. ¿Cómo tú no puedes poner tu mano? Dice que todo lo que tú pongas, nos dice la palabra que todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo, te pertenece. It says what you put your hands on, and moreover, the Bible says everything that your feet step upon will belong to you. Porque si la tierra y la plenitud de ella es de Dios, y Because nosotros if- somos los hijos de Dios, somos herederos de él. Because if the earth and everything in it is of the Lord, and we are the children of God, then we inherit that. O sea, cuando yo entiendo lo que voy a hacer, lo hago como que voy a recibir. So when I understand what it is that I'm going to do, then I do it as if I'm going to receive. La gente dice, trabajar para el reino de Dios, People may say to work for the kingdom of God, para trabajar para el reino de Dios es como que tú estás perdiendo el tiempo para muchas personas. some people may think that to work for the kingdom of God is as if you were wasting your Pero cuando tú time. trabajas para el reino de Dios, tú y tu familia tendrán que seguir. But when you serve the Y tú kingdom dices, of God, you and your family shall Pero follow. mis hijos no creen mucho, But you may say, my children don't really mi believe. esposo no cree mucho, My husband doesn't really believe. mi esposa está un poquito renegante. My wife is refusing. Pero si uno rompe el hielo, But if todos pueden one beber de él. breaks the ice, then all are able Amén. to Si drink. mi esposa no hubiera entrado, mis hijos no estuvieran aquí y yo mucho menos aquí predicando. If my wife hadn't have come in, I wouldn't have been here, and my children wouldn't have been. Amén. Porque cuando nosotros trabajamos para el reino de Dios, ponemos las cosas en las peticiones de Dios, Dios va a bendecirnos. Because when we place things in the hands of the Lord and our petitions in the hands of the Lord, He will bless us. Amén. Queremos que Dios nos bendiga. We want for the Lord to Por bless eso que nosotros us. debemos decirle a nuestros hijos todo el tiempo, yo los bendigo. That's why we should tell our children all the time that we Eso se bless está them. perdiendo aquí en los Estados Unidos. And that is being lost here En in the muchos de United nuestros States. países no se pierde eso, pero aquí en Estados Unidos, con la libertad que tenemos, se pierde. In many of our countries, that tradition is not lost, but here in the United States, that is being lost. Mis hijas, mis hijos y mis nietos y nietas saben que yo siempre les digo que los amo. My children and grandchildren always know that I tell them that I love them. Siempre les digo, tengo un secreto para ti.
I always tell them, I have a secret Y for ellos me you. dicen, ay, no, ayúdame. And they say, Porque eso es lo que yo quiero que ellos entiendan. because that's what I want them to Amén. understand. Y Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él. And the Lord wants us to be able to Pero confide para in poder Him. confiar en Él debemos entender quién es Él. But to be able to confide in Him, we must understand who He is. En este capítulo 28 In this chapter 28, hay 68 versículos. there are 68 verses. Solo 14 de ellos Only 14 of them hablan acerca de la bendición. speak in regards to blessings. Solo 14. Only 14. Los otros 54 The other 54 hablan de las consecuencias de la desobediencia. speak about the consequences of Eso quiere decir que disobedience. por un versículo casi 4 de los otros hablan de la desobediencia. That means that by one verse of blessings, ¿Cuán 4 others importante talk es about para Dios que nosotros entendamos lo que es la desobediencia? how important is it for God for us to be able to understand what disobedience is? Si Él dice que va a llenar nuestros graneros If He says He will fill our y Él te está barns, diciendo cómo hacerlo, and He's telling you how to do it, no sé por qué no lo hacemos. then why don't we do it? Para llegar al mal. Amén. Cuando nosotros podemos confiar en Dios, When we are able to confide in God, podemos entender quién es Dios. we are able to understand who God is. Dios es amor. God is love. Diga, Dios es amor. Say Dios God es is amor. love. Porque Dios es amor. Because God is love. Porque yo sé que Dios es amor. Why is it that I know that Porque God yo is todavía love? respiro en este mundo. Because I am still breathing in Porque this si Él no world. fuese misericordioso y tuviese el amor, yo ya hubiera dejado de respirar. Because if He wasn't merciful and He didn't, Pero por cuanto mi propósito no se ha acabado, but because my purpose isn't over, todavía estoy respirando. I am still breathing. Todavía tengo algo que debo de hacer. I am still have Y eso something that I que need to do. Dios quiere que yo haga And that what God wants es me lo que to yo do necesito hacer por mis obras. is what I need to do. Ahí es with donde my tiene work. que estar mis manos puestas, This is where my hands have haciendo to la be. voluntad del Padre, haciendo para que el granero mío crezca. Doing the will of the Father, allowing my barn to grow. ¿Qué es mi granero? What is my Es barn? donde están las riquezas mías, Where are my treasures? donde están mis hijos, Where are my children? Amen. porque eso es lo que es mío. Because that is what's mine. La casa se la lleva una tormenta, hasta ahí llegó todo. El carro me lo chocan y hasta ahí llegó. The house is taken by the storm and Pero there lo it que no te goes. pueden quitar a ti es tu familia. But what they cannot take away from you is Ese your es tu family. granero. That is your Eso es lo que el barn. Señor quiere bendecir. That is what the Lord wants to bless. Pero tiene que bendecirlo con tú ahí con tus manos. But it has to be blessed with your hands working. Nosotros tenemos la dicha de que nuestros hijos temen al Señor. We have the blessing that our children are fearful of the Lord. Pero hay muchas familias que no. But there are many families that Y don't. nosotros debemos unirnos en oración. And we need to Amen. unite in prayer. Porque la oración del justo puede mucho. Because the prayer of the righteous person Amen. goes far. Amén. Hay niños que saben que Dios existe. There are children who know that God exists, Pero el mundo los tiene convencidos de que ellos pueden hacer lo que quieran. but the world has them convinced that they could do whatever it is that they want. Debemos cuidar nuestro granero. We should take care of our barns. Dice en Colosenses 3. In Colossians 3, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. whatever you do, work at it with all of your heart as working for the Lord and not for human masters. Yo quiero ser bendecido y que mi granero sea bendecido. Todo lo que yo hago, tengo que hacerlo para Él. If I want to be blessed and for my barns to be blessed, then everything that I do has to be for Him. No puede haber nada que no sea para Él. There cannot be anything that is not for Him. Por eso que debemos cuidar nuestros pensamientos. That's why we should take care of our thoughts. ¿Qué estamos pensando? La semana pasada estuvimos hablando del pensamiento. What is it that we are thinking? Last week we were speaking about our thoughts. Porque ahí es donde está nuestra verdadera batalla. Because that is where our true battle is. Cómo hablamos, cómo actuamos,
how we que speak, vemos, and how we act, what we see. que estamos oliendo, What que is it that estamos we're smelling? oyendo, What is it that we're que hearing? estamos tocando. What is it that we're touching? Debemos cuidarnos mucho de eso. We should be aware of that. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos verdaderos. The Lord wants us to be His true children. Cantamos que Él es bueno We sing that He is y good, cantamos que su fidelidad no tiene límite. and we sing that His faithfulness has no limits. Debemos entender que este Dios amoroso We need to understand that this lo loving único que God, quiere es cuidarnos. the only thing that He wants to do is to take care of Nosotros us. queremos cuidar a nuestros hijos. We want to take care of our Yo children. recuerdo cuando mi hijo estaba en la high school y terminó. Y yo me lo llevé a trabajar conmigo. I remember when my son was in high school, he graduated, and I took him to work with me. Y le dije, ¿qué tú quieres hacer en tu vida? And I asked him, what is it that you want to do with Me your life? en una compañía. Do you want to work in a company? Y me dijo, estoy esperando que me llamen de jugar béisbol, de algún colegio. And he was waiting for a recruiter to call him because he was playing baseball. Y lo llamaron cuando estábamos trabajando. And they called him when we were working. Y me dice, pai, me llamaron. And he says, Dad, they called me. Y dije, qué bueno, ¿dónde vas a jugar? ¿En ACC? And I said, where are you going to play, HCC? Ah, no, en Pensacola. He said, no, in Pensacola. Tuve que viajar 8 horas con mi esposa para allá para Pensacola, I had to drive 8 hours with my wife to Pensacola para dejar al muchacho allí. to leave our boy there. Amén. Pero, ¿por qué? Porque nosotros queríamos lo mejor para él. But why did we do it? Because we wanted what was best for him. You understand? Nosotros fuimos a buscarlo y a cuidarlo. We went and we took care of him. Y hablamos con el coach. Y él nos presentó a algunos maestros. And we spoke to the coach and he presented us some of Nos the enseñó las teachers. facilidades. And he showed us the facility. Y yo le dije, ¿sabes que estás a 15 millas de New Orleans? Ten cuenta. And I told him, you know, you're 15 miles away from New Orleans. Be very careful. Amén. Porque yo sé, sabíamos ya y entendíamos que hay cosas que pueden traer tentación. Because we knew and we understood that there were things that could bring temptation. A 8 horas, ¿cómo tú vas a saber lo que él hace? 8 hours away, how are we going to know what is it that he's doing? Amén. Pero se portó bien. But he behaved. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos cuidarlo. Why? Because we wanted to take care of Y him. aunque ya era un hombre, Although he was a man, todavía lo veíamos como un bebé. we still saw him as a little baby. Así nos ve nuestro Padre Celestial. That's how our Heavenly Father sees us. Cuando hacemos las cosas de la voluntad de acuerdo a la voluntad de Él, Él nos ve como bebés. When we do things according to His will, He sees us as babies. Cuando lo desobedecemos, entonces ya nos ve como adultos. When we are disobedient, then He sees us as adults. Yo prefiero que me vea a mí como un niño, I prefer for Him to see me as a baby, porque así yo sé que voy a entrar al reino de los cielos. because that's how I know I'm going to enter into the kingdom of the Porque eso es lo Lord. que dice la palabra. Because that's what the Deja que los Word niños says. vengan a mí. Let for the Que children tal come es to el me, reino de los cielos. because as Entonces, such is the kingdom of heaven. Si debemos ser astutos, So we should be astute, pero también debemos ser humildes. but we also have to be humble. Amén. No podemos contradecirnos. We cannot contradict ourselves. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. We are not just wasting Estamos our time. trabajando para nuestra vida. We are working for our lives. No en esta vida, Not in this life, sino para la venidera. but if not for the one to come. Lo que pasa es que nos enfocamos en las cosas que vemos. What happens is that we focus on the things that we see, Pero hay una mejor vida. but there is a better life, Y es una vida juntamente con Él. and there is a life jointly with Him. Yo voy a trabajar siempre para Él.
I will always work for him. Todo lo que yo hago lo tengo que hacer para Él. Everything that I do has to be for him. Porque yo entiendo que trabajando para Él, Because I understand that working for Él him, suplirá lo que yo necesito en mi granero. he will Amen. supply what it is that I need in my barn. Amén. Amén. Versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia quisiera, porque no hay acepción de personas. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Dios no tiene favoritos. The Lord doesn't have favorites. Él no mira colores, He doesn't look at color. solo corazones. He only looks at your Amen. heart. Si nuestro corazón está latiendo por Él, If our heart is beating for him, entonces estamos en el lugar correcto. then we are in the right place. Pero si nuestro corazón no está latiendo como debe de latir, But if our heart is not beating as it should, debemos cuidarnos. then we need to be careful. Dios nos ama, The Lord Amen. loves us, pero también Él es juez. but he is also our judge, Y es un juez imparcial. and he is a righteous judge. Él no se va a desviar. He will not be strayed, Y ya Él escribió su ley. and he's already written his law. Nos toca a nosotros interpretar esa ley. It's up to us to interpret that law. Por eso es que necesitamos que Él nos dé dirección That's why we need for him to give us direction, para poder interpretar esa ley bien. to be able to rightly interpret Porque the law. cuando la interpretamos, Because when we interpret, recibimos ganancia. then we receive gains. En el primer libro en Juan, capítulo 14, In John chapter 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. it says, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." Jesús está hablando. This is Jesus speaking. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. My Father's house has many rooms. If there were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Hay muchas moradas. There are many dwellings. Tenemos que ponerlo de esta forma. We need to put it in this way. Hay un terreno bien grande There is a big land donde hay muchas casas, where there are many houses, muchas casas. many houses. Y ya hay una que tiene tu nombre. And there is one that has your name written on it. Pero para tú adquirirla, ¿qué necesitas? But in order for you to reach it, what is it that you need? No necesitas ir y firmar los papeles para que sea tuyo. Don't you need to go and sign the papers for it to be yours? Amén. Y si alguien te la regala, And if somebody gives it to como you, quiera tienes que ir a firmar los papeles. you still have to go and sign the papers. Amén. Dios nos regaló esa morada. The Lord gifted us that dwelling. Ya no tenemos que ir a construir nada. We no longer have to go and build anything. No necesitamos hacer nada por ella. We don't need to do anything Porque for ella está it. equipada con todo lo que nosotros necesitamos. Because it is equipped with Amen. everything Porque that el we Dios que yo need. sirvo conoce todo lo que hay en mi corazón. Because the God that I serve knows everything that's Así in que my Él heart. sabe que cuando yo tenga mi casa, la parte de atrás tiene que haber un gran garaje So he knows that in my house, there has to be a donde big yo pueda garage trabajar ahí. where I can work there. Porque Él sabe que eso es lo que me gusta. Because he knows that this is what I like. Algunos te dirán, bueno, yo también quiero un sitio donde yo pueda tocar mi instrumento. And there are others that may ask for a place where you can play your instruments. Otros dirán, bueno, pues yo necesito mucho papel porque necesito escribir porque me gusta escribir. And others may ask for a lot of paper because they like De to write. acuerdo a lo que te guste a ti, al diseño con el que Él te creó, eso es lo que tú vas a tener allá. According to what you like, the design that he formed you is what you will have there. Así que cuando tú llegues allí, So when you arrive no tienes there, que hacer nada, you don't have to do anything. simplemente vas a entrar You will simply y vas a enter hacer lo que es necesario hacer, and you will do what de is acuerdo a needed los to do. dones que Él ha puesto en ti. According to the
Porque no te creas que no talents that He has placed vamos a in estar en el cielo haciendo nada. you. Because don't think that we're going to be in heaven doing Las calles de nothing. oro hay que limpiarlas. The streets of gold have to be clean. Hello. Amén. Si Él dice que está preparando lugares porque Él está trabajando. If He says that He is preparing Él places, dijo, hasta el día de because hoy mi padre trabaja y yo también. He said, up until today, my Father is working and so am I. Yo podré ir a visitar a alguien. I can go and visit somebody, Igual alguien podrá irme a visitar. and somebody can come and visit Pero yo tengo me, mi morada. but I have my Y Él tendrá dwelling, su morada. and they would have their own dwelling. You understand? Amén. Así que cuando nosotros estemos ahí, So when we are there, vamos a estar confiados. we will be confident. ¿Qué es lo que necesitamos llegar? What is it that we O need to hacer. reach or to do? Llegar a esta lugar. To reach to that place. Porque yo no puedo tener un carro si no llevo el mío. Because Bueno, que ahora se lo traigamos a la casa. I cannot have a car if I don't go to the dealer, even though they bring it to your house Como nowadays. quiera tengo que firmar. You still have to sign. Hay personas que quieren vivir como quieren vivir. There are people who want to live however they want to live. Pero si yo hago todo lo que hago, lo hago para Él. But if everything that I do for Y Him, yo no soy salvo por mis obras. and I am not saved by my own deeds, Yo soy salvo por confiar en Él. I am saved by trusting in Him. No por las obras que yo hago. Not by the deeds that I do, Porque tampoco quiero que cuando yo llegue allí toque la puerta y me diga, Señor, Señor, acuérdate de todo lo que prediqué y todo lo que hice. because I also don't want to arrive there, knock on the door, and say, Lord, Lord, remember everything that I did. Y me diga, si ni tan siquiera el nombre tuyo anda por ahí. And He's going to say, not even your Porque name todo is lo que written. hiciste, lo hiciste de tu mente, de tus intenciones, no de mi voluntad. Because everything that you did on your own will, not in mine. Pero qué lindo sería cuando yo llegue allí y me digan, ¿cómo tú te declaras? Yo digo, culpable. Y él me dice, no, porque ya Cristo pagó por ti. And how beautiful would it be if I go there and they say, Y how do you porque declare viviste yourself para guilty? Cristo, tienes derecho a entrar. Amén. And they would say, no, because Christ paid it all for you. Porque Because pusiste you tu live for corazón Christ, you have hacia an entry. Cristo. Because you gave your heart No to hacia mí. Christ, not to the world. E hiciste la voluntad del Padre. And you did the will of the Father. Cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, When you do the will of your Heavenly Father, entonces podemos estar confiados que vamos a recibir mi lugar. Amén. then we should be confident that we are going to receive our place. Uno. O tres. Y si así fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. ¿Cómo yo puedo saber que eso es una promesa? How am I going to know that this is a promise? ¿Cuántos saben que Jesús murió y resucitó? How many of us know that Jesus died and Y resurrected? predicó por 40 días And He preached for 40 days. y ascendió al cielo. And He ascended into Y él heaven. está esperando ahora la orden de su Padre. And He is now waiting for the order of His Father. Si tú crees eso en tu corazón, If you believe this in your entonces tú heart, estás esperando por él. then you are waiting Porque for si Him. él no se hubiera ido, no podría regresar. Because if He wouldn't have Si su left, cuerpo then He wouldn't estuviese en la have tierra, no left. hubiese resurrección. If His body was still in the earth, then there would have been no resurrection. Pero como él resucitó But because He resurrected, y él preparó, fue a preparar ese lugar, and He went to go and prepare this él va a place, regresar. He will return. Si regresa hoy, amén. If He returns Pero si today, regresa en 1000 amen. años, amén. But if He returns in 1,000 years, then Y amen. tú dices, ¿de verdad puedes decir un amén? Bueno, estaré 1000 años descansando. Can you really say amen? Well, He's 1,000 years resting. Yo quiero dormir, I want to sleep. no quiero morir. I don't want to die. Porque hay una diferencia grande. Because there is a big difference. Solo los que oigan la trompeta de Dios Only those who hear the trumpet of the Lord, estén durmiendo o estemos aquí. whether they are sleeping or Así es. here, we will go. Amén. Amen. Que dice la palabra que los muertos no saben. Ay, me metí en un territorio peligroso. Por eso que debemos estar confiados en Él. This is why we should be trusting in Him. Las cosas no son muy fáciles en este mundo. Things are not very easy in this world. Damos gracias a Dios por este país, pero no son muy fáciles. Let us give thanks to the Lord for this country, but things are not easy. Serían más difíciles sin Jesús. They would be even more difficult without Jesus. ¿Sabes lo que es vivir una vida distante
de la realidad, de la verdadera realidad de la vida? ¿Saben lo que es vivir una vida distante de la realidad de la vida? Do you know how it is to live a life distance from the reality of life? Amén. Esta no es nuestra realidad. This isn't our reality. La realidad es cuando salgamos de aquí. Our reality is when we leave here. Iremos a la morada. Are we going to go to our dwelling? Por eso es que hay que examinarse el corazón constante. That's why we have to constantly examine our hearts, No la mente. not our minds. Porque cuando tú pegas a orar, tu mente pega con miles de pensamientos. Because when you begin to pray, your mind thinks many Y thoughts. tienes que empezar a pelear por tus propias o con tus propios pensamientos lo que tú quieres direccionar. And you have to begin to fight with your own thoughts in regards to what you're trying to pray for. ¿Mm? ¿Cuánto no le ha pasado eso? How many of us that has Y de happened? momento llega un nene a llorar. And ¿Y all of a la sudden qué the quiere child comer? comes to Y cry. lo que hay no le gustó. Ay, 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 ay. Pregúntale a mi esposa. Ask my wife. Amén. Y de momento llego yo. And then all of a sudden I have come. Amén. No. A veces que necesitamos ir a ese lugar secreto There are times where we have to go y to cerrar our la secret puerta del place mundo and close the para doors ponernos of en the comunión world con Dios. to be able to be Porque si no able podemos to cerrar la puerta del mundo, hoy, Because if we're not able todavía to close the seguiremos door of the oyendo world, ruidos. then we would still continue to hear Cuando noise. nosotros cerramos la puerta When we close the y door podemos entrar en esa comunión directa con el Padre, and we are able to enter into that communion ahí with the Father, tendremos una conexión. and there we will have a connection. Él sabe lo que necesitamos, He knows what pero it is Él that we quiere que need, se lo pidamos. but He wants for us to ask for it. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. You know the way to the place where I am going. El problema es que sabemos el camino, pero no caminamos por el camino. The problem is we know the way, but we don't walk in that way. Amén. Tú sabes, tú no tener dirección. Tú imagínate en el medio de la mar. Can you imagine yourself in the middle of the ocean Con un kayak. Eso es lo más difícil todavía. with a kayak Amén. Sin saber hacia dónde vas. and not knowing where you're going to go? Y de momento ves una estrella. And all of a sudden you see a star. De momento ves la luna. And then you see the moon. Y dices, yo tengo que seguir algo. And you say, well, I have to follow something. Yo voy a seguir la luna. I'm going to follow the moon. Amén. Porque ahora dice, la luna me va a llevar hacia alguna tierra. So the moon is going to take me to some land. Entonces conoces y haces un camino. So you know and you follow that way. Nosotros sabemos el camino hacia el cielo. We know the way towards heaven. Conocemos el camino hacia el cielo. We know the way towards heaven. Porque Jesús dijo en el versículo 6, Because Jesus said in verse 6, yo soy el camino. I am the way. Yo soy la única verdad I am the truth. y la única vida. And I am the life. Dice, nadie viene al Padre sino por él. Nobody comes to the Father and not through me. Lo que él quiso decir, si tú no puedes llegar al Padre es porque todavía andas en el camino incorrecto. What he wanted to say, if you are not able to reach the Father, is because you are going the wrong Él way. le dijo a todos los religiosos, He told all the religious people, líderes religiosos, religious leaders, que eran tumbas blanqueadas pero estaban vacías. that they were empty tombs. Por fuera se veían bien, On the outside, they looked great, pero no por dentro. but not on the inside. Amén. Él le dijo a su pueblo, He told his people, lo que ellos le digan hagan, pero no hagan como ellos hacen. what they tell you to do, do it, but don't do as they are doing. Cuando tú conoces el camino, tú sabes que vas en la dirección correcta. When you know the way, then you know you are going the right way. Y esa dirección And that es la direction que te va a llevar a la vida. is what's going to take you to life. Y esa vida
la tendrás con Jesús en el cielo. And that life you will have with Jesus in heaven. Allá estarás con el Padre. There you will be with the Father. El problema es que queremos caminar The, en pro- zigzags. the problem is we want to walk in a zigzag. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Quién sabe quién es Carl Wallendas? Que caminan sobre la soga. Yo en eso no practico eso. I always put this Pero vamos a ver ahí. example. El pastor haga eso, por favor, no lo pienso hacer. A menos que no esté por lo menos 2 pulgadas del piso. Así que no. Me gusta verlos y pues hay que tener valor. Porque hasta los ascensores le da miedo a uno y tú imagínate en una cuerda. Muy rápido. Esa gente camina sobre la cuerda These people walk on the tightrope, y lo único que ellos no pueden hacer and the only thing that they cannot do es sacar la mirada de la cuerda. is to remove their eyes from the rope. Tú no los ves que por más que le hablen, ellos siempre están ahí mirando la cuerda. Don't you see that no matter how Ellos no much they miran talk los to you, pies, they're ellos still miran looking la at the cuerda. rope. They don't look at their Y feet, se they look mueven at ahí the rope. un paso a la vez. And they take one step at a Ellos no time. van corriendo, They're not running, ellos van suave. they go slowly. Amén. ¿Por qué? Why? Porque necesitan toda la concentración a vida y por haber en esa cuerda. Because they need all the concentration to be on that rope. Y tienen que confiar en sus habilidades And they need to confide in their ability para poder subsistir, to be able to para poder vivir. exist. Nosotros necesitamos hacer exactamente lo mismo. We need to do exactly the same. Como cristianos, As Christians, necesitamos caminar por el camino de Jesús. we need to walk in the way El of camino de Jesus. Jesús no es un camino espacioso, And the way of Jesus es un isn't a camino large, estrecho. it is a very narrow way. Amén. Y necesitamos caminar por ahí And we need to walk porque through es la it única forma que podemos llegar hacia el propósito de Dios. because it is the Amen. only way that we will be able to Cuando reach the caminamos purpose por of el God. camino que Jesús nos hizo, When we walk through the way that Jesus Él created, va a acompañarnos. then He will Él va a estar be con with us. nosotros. He will Amen. be Porque Él with dijo us. que no me iba a abandonar ni me iba a desamparar. Because He said He will not Él dijo que leave me donde nor yo iba forsake también me. Él iba. He said, where Amen. I will Por eso go, cuando He Él will dice go. camina, yo tengo que caminar. That's why when He says to walk, then I Y need yo to no le walk. pregunto a dónde quieres que doble, porque Él me va a decir dónde doblar. And when I ask Him, where is it Él me that va a you decir, turn, por ahí viene un He will viento tell me- fuerte, tienes que bajarte. He would tell me that there comes a strong wind that you need to Pero go mantén down. tu mirada en el camino. But keep Amen. your eyes on the way. Lo que pasa es que el mundo nos distrae What the problem is that the world distracts y nos us salimos del camino. and we step out of the way. Jesús quiere que volvamos al camino. Jesus wants us to get Para que back cuando on the nosotros way. caminemos, Él también esté con nosotros. Because so that when we walk, He will be with us. Amen. Yo quiero estar con Él. I want to be with Him. Amén. Versículo 15. ¿Qué Verse debemos hacer? 15. What is it that I should do? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. If you love me, keep my commands. La pregunta es, The question is, ¿yo amo a Dios? do I love God? Son emociones, sentimientos. Is it feelings and Vengo a la emotions? iglesia y si siento, eso está bien. And if I feel something, then that's okay. Pero ¿y después de la iglesia? But then after church, Después del culto. after the service, Y viene el versículo y me tira la basura ahí y entonces se me olvidó que era cristiano. the neighbor comes and throws the garbage there, and I forgot that I'm a Christian. Por toda la semana de esta semana pasada. All of this week, this past week, Lo único que apareció en mi Biblia fue el sermón del monte. the only thing that kept coming up in my Bible was the Sermon at the Mount. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Todos los días había una bienaventuranza. Blessed and blessed and blessed. Every day was a blessing. Y yo dije, Señor, ¿cómo podemos llegar a ser más perfectos? And I asked the Lord, Lord, how is that we could reach to be more perfect? Si tú me amas, tú guardas mis mandamientos. If you love me, you will keep my commands. De lo demás se encarga Él. He will be in charge of everything else. Lo que nos corresponde a nosotros es amar
a Dios. What corresponds to us is to love God. Porque cuando yo amo a Dios, Because when I love voy a God, mirar como Él mira. I'm going to see Voy a how hablar He como Él sees. habla. I'm going to speak how He Voy a hacer lo que speaks. Él hace. I'm going to do what He does. Jesús dijo, yo no hago las cosas por mi cuenta, yo hago lo que yo veo a mi Padre hacer. Jesus Amen. says, I don't do things on my own account. I do what I see Yo my hablo lo Father que do. oigo que mi Padre habla. I speak what I hear my Father speaking. Estamos oyendo la voz correcta. Are we listening to the correct voice? Porque esta es la voz correcta. Because this is the correct voice. Los mandamientos de Dios son los mandamientos correctos. The commandments of the Lord are the correct voice. Hay muchas cosas que ocurren ahora. There are many things that happen now, Pero nosotros debemos estar confiados que Él venció al mundo. but we need to be confident that Y si He Él venció al overcame the world. mundo, ya nosotros hemos vencido al mundo porque Él venció al mundo. And if He has already overcome the world, we have Por overcome the cuanto world. ya yo no because He did. me pertenezco a mí mismo, ahora le pertenezco a Él. For I no longer belong to myself, but I belong to Him. Entonces tengo que someterme a la voluntad de Él. So I have to submit to His Tengo que will. decirle a Él, ya yo no quiero saber de lo que yo voy a hacer, sino de lo que tú quieres que yo haga. I have to say, Lord, I don't want anything that I'm going to do, but Porque not what cuando you voy a want hacer to do. tu voluntad, Because when I can do your yo will, necesito entenderlo. then I need to understand it. Yo necesito que tú estés conmigo. I need for you to be with Yo me. necesito que el amor tuyo esté. I need for your love Porque to yo no be puedo here. amar a mi esposa si tu amor no está en mí. Because I cannot love my Porque el wife amor if no your viene love del isn't mundo, el in me. amor proviene de Dios. Because love doesn't Y come porque from the world, Dios but if not, love comes ama, from God. ama incondicionalmente. And when the Lord loves, He loves unconditionally. Por eso Jesús dijo, tienes que bendecir a tus enemigos. That's why Jesus said you have to Tienes bless que your orar por los que te enemies. persiguen. You have to pray for those who are persecuting you. Mm, Amen. Eso está duro. That's difficult. Porque qué fácil orar ¿verdad? Por los que aman a uno. Because it's easy to pray for those who love you, Pero nosotros no somos iguales que el mundo. but we are not the same as the world. Nosotros estamos diseñados para amar. We are designed to love. Amén. Amen. Versículo. Dice en Juan 15:15. Con esta terminamos. Ya no nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Pero os ya he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os he dado a conocer. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Amén. Todo lo que el Padre quiere Everything that the Father wants es que seamos sus hijos. is that we be His children. Todo. That's all. Por eso que nosotros protegemos a nuestros hijos. That's why we Amen. protect our children. El Padre quiere amarnos, The Father wants to love us, pero Él quiere que obedezcamos para cumplir su propósito. but He wants for us to obey so that His purpose can be fulfilled. ¿Cuál es el propósito de Dios? What is the purpose of the Lord? Que obedezcamos su palabra. For us to obey His word. Porque cuando obedecemos su palabra, Because when we obey His word, estamos alineados a su voluntad. Amén. we then Estamos align to alineados a His su purpose. propósito. We align to His truth. Él nos ama. He loves us. Eso tiene que estar en nuestro corazón. That has to be within our hearts. Amén. Dios nos ama. The Lord loves us. Dios quiere que nosotros vivamos para Él. God wants for us to live for Him. Él quiere que le entreguemos nuestra familia completa. He wants for us to give Him our entire family. Qué bonito cuando se ve la familia unida. It's Amén. beautiful when we see a united family. Amén. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, I remember when I was younger, bueno, los 8 éramos 8, and it was 8 of us, because I have 8 siblings, y todos íbamos a la iglesia. and we would all go to church. Eso sí, That is beautiful.
No había malicia, no había nada. There was no malice. Uno crece y se pone cosas muy fuertes. You grow up and things get heavier. Pero Él quiere llamarnos amigos. But he wants us Él to no quiere call, llamarnos amigos, no quiere llamar hijos. he wants to call us children. Cuando nosotros estamos unidos, When we are united, Él se va a complacer en nosotros. he will be pleased with us. El propósito de Dios The purpose of the Lord se va a cumplir en cada uno de nosotros. will be fulfilled in each and every one of us. Es más fácil hacer hacia la voluntad de Él It's easier to do his will que la voluntad de nosotros. than our own will. Hoy yo te invito, Today I invite you si no conoces al Señor, that if you do not know the Lord, que tú dices, ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? and you may ask, how is it that I could do the will of the ¿Cómo Lord? yo puedo conocer ese camino? How is it that I can know the way? ¿Cómo yo puedo conectarme con ese Dios? How is it that I can connect with that God? Es a través de Jesús. It is through Jesus, his son. Amen. Si Jesús no está en la ecuación, estamos perdiendo el tiempo. If Jesus is not in the equation, then we are wasting our time. Pero cuando Jesús está en la ecuación, But when Jesus is in the equation, oh, ahí estamos correctos. then there we are correct. Que vamos a tener la voluntad derecha Because del Padre. we will have the correct will of the Father. Y tú dices, ¿cómo yo voy a tener ese propósito? And you may ask, how is it that I'm going to have this purpose? Solo es a través de Jesús, It is only through Jesus, a través de su palabra. through his word. Esa palabra que se hizo carne That word that became y flesh habitó entre nosotros and abided within us. para darnos vida a nosotros, To give us para que life, pudiéramos llegar hacia donde está el Padre. so that we may be able to reach where the Esa es la Father is. importancia de tener a Jesús en tu corazón. That is the importance of Porque having cuando tienes Jesus a in Jesús, your heart. tienes Because, al Padre y tienes el Espíritu Santo. because when you have Jesus, you have the Father and the Holy Spirit. Hoy yo te invito Today I a invite que you conozcas a este Jesús. that you may get to know this Yes. Jesus. Que este Jesús pueda ser el centro de tu vida. That this Jesus may be the center of Y your todo life. lo que tú hagas lo haces para la gloria de Él. And everything that you do, you may do Porque it for cuando tú his glory. glorias al Hijo de Dios, estás gloriando a Dios mismo. Because when you give glory to the Father's Son, then you are giving glory to the Father himself. Y es sencillo recibirlo. And it's simple to receive it. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón The only thing that you have to do is to open up your heart y decirle a Jesús and to tell Jesus que entre en tu vida to enter into your y life que sea el Señor de tu vida. and that he may be the Lord of your life. Que tú quieres llegar hacia donde está Él. That you want to be where he is. Que tú quieres esperarlo para cuando Él venga. That you want to wait for him to come back. Porque tú reconoces que murió por ti. Because you recognize that Tú he died reconoces for que you. resucitó por ti. You recognize that he died Tú for you. reconoces que está haciendo una morada con tu nombre. You recognize that he is building a dwelling with your name. Entra. Enter. Dile, Jesús, entra en mi vida. And say, Jesus, Y enter into toma my control de life. mi corazón. And take control of my heart. Que ya no sea yo, That it may no longer be que me. seas tú en mi vida. But if it not, it may be you in my Obrando en mi life. vida. Yes. Working in my life. Para la gloria del Padre. For the glory of the Father. Yes. Amén. Si hiciste esa oración Amen. And if you did this prayer con todo tu corazón, with all of your heart, bienvenido al reino de Dios. Amen. welcome to the kingdom of heaven. Nunca permitas que alguien te robe esa oración. Never allow for somebody to steal the prayer. Ser obediente a la palabra de Dios. Be obedient to the word of the Busca una Lord. iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. Look for a church where the true word of the Lord is preached. Una palabra que lleve hasta lo más profundo de tu corazón A word that reaches the most profound of your y heart. puedas cambiar tu And you vida may be able to change y your life. ejercer el propósito de Dios en tu vida. And to execute the purpose of the Lord in your life. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Brandon, Florida. We are here in the city of Brandon, Florida. Si te es posible poder llegar, If it is possible, you can búscalo por come. Jesucristo en la roca. Search us by Jesus Christ is the rock. Si está un poco distante, If you're far busca away, esa iglesia que Dios te va a dirigir. look for a church where the Lord will Ora, guide you. pídele oración, haz ayuno y Dios te la dará. Pray and do a fast, and the Lord will show you. Sométete
y verás los resultados. Submit and you will see the results. Amén. Amén.